que nos ha acompañado a mi padre durante todos los años del exilio. Es el banderín que tenía en el coche. Él era inspector general, ingeniero y miembro entonces del Estado Mayor. ¡Viva la República! ¡Viva! Y entonces el banderín fue el que él tenía cuando pasó al otro lado de la frontera y se ha mantenido con él, o se mantuvo con él durante todos los años. Por eso es para nosotros una reliquia que quería compartir con ustedes. Por otra parte, tengo aquí otra reliquia, pero que claro, esta es difícil de ver, que es el escudo que tenían los miembros del Estado Mayor del Ejército Popular. Y eso también lo conservó y lo pueden ver ahora, que es para el que no lo conozca, yo creo que es muy bonito. Es un escudo muy bonito, una placa muy bonita. Pues bien, yo quería referirme, dentro de los límites de mi intervención, a hacer una síntesis muy breve de lo que fue el exilio español, que es un exilio como nunca en la historia de España se ha producido. Por el Pertús pasaron, y por otros puntos fronterizos, pasaron aproximadamente 500.000 de soldados y de civiles. Quizá unos 400 o 350.000 soldados y unos 150 civiles. Pasaron en el mes de febrero, como he dicho, empezando por el final de enero, huyendo de las tropas de Franco que estaban entrando en Cataluña y ocupando toda Cataluña, y que perseguían durante la evacuación en las carreteras a la gente que salía del ejército a través de unos aviones que se llamaban los zapatones, porque eran hidroaviones que bombardeaban y sobre todo ametrallaban las carreteras. A mí me tocó sufrir algunos de ellos. Pero fuera de esto, diré históricamente que el 8 de febrero se celebró en La Guayana, el puesto de mando del Estado Mayor y del Gobierno, una reunión del Gobierno y del Estado Mayor, y en esa reunión decidieron el paso a Francia. Entonces ese paso se efectuó por la frontera del Pertús. Hay fotos, en las prensas se recogía, de don Juan Negrín pasando al otro lado y recibido por las autoridades francesas. La inmensa mayoría de la gente, de los soldados, fueron a los campos de concentración conocidos, primero al Genet-sur-Mer, después se formó el de San Ciprián, luego el de Gurs, luego Barcarès y el Vernet, que era un campo de castigo. Aparte de eso, se crearon para las familias y los niños refugios, residencias, donde en los diferentes pueblos pues acogían a las familias y se encargaban de ellos. Hay que decir que una gran parte del esfuerzo estaba hecho por las organizaciones de solidaridad francesas, especialmente por el Secours Populaire. Y eso permitió que estas familias inicialmente pudieran sobrevivir
estando en Francia, totalmente ajenas, que no conocían absolutamente para nada. Por otra parte, se establecieron en algunos lugares centros especiales para recibir, donde se alojaron los mutilados de guerra. Yo tuve oportunidad de pasar a varios centros de estos para recoger la lista de la gente que estaba allí. El gobierno decidió que el general Rojo, jefe del Estado Mayor, se encargase de la atención a los soldados del ejército, que no se les podía dejar sin ocuparse de ellos. Y gracias a esto, y con todas las dificultades que tuvo que vencer también el general Rojo, en un tiempo relativamente corto, en los campos se establecieron, bueno, se crearon barracones y se estableció un doble mando. El mando francés, que era evidentemente el que tenía la autoridad máxima, y un mando de oficiales españoles del Ejército Popular. Eso ayudó muchísimo a hacer lo que había que hacer de inicio, que era saber quiénes estaban en los campos y hacer la lista con nombres y apellidos y datos de los que estaban allí viviendo. Por otra parte, el gobierno Negrín creó un servicio de evacuación de republicanos españoles que se llamó SERE, que presidió mi tío Pablo, y que tuvo como objetivo el evacuar, sobre todo a América Latina, todos aquellos españoles que eran pedidos por los gobiernos de América Latina y que eran propuestos por las organizaciones políticas del Frente Popular. Es decir, el SERE se constituía por una presidencia y unos parte administrativa, y por los participaban en las decisiones, esto es el micrófono, participaban en las decisiones los representantes del Frente Popular. Y con eso se establecieron diferentes listas de gente que fueron a diferentes países en función de lo que pedían los consulados de estos países. En Chile el cónsul era Neruda, bien conocido por todos, y el de México era Narciso Bassols, un profesor universitario, hombre de confianza del general Cárdenas. Y en México pedían sobre todo pues, técnicos, intelectuales, etc. No hablaré del exilio de México, donde yo estuve, creo que hay otros compañeros que van a referirse a eso, pero ahí se mantuvo siempre el interés y la actividad para defender a la gente de España, para ayudar a los que habían quedado allí. Y hay que decir que nosotros teníamos la idea de que el exilio pues, iba a ser muy corto, y que siempre decíamos que el año que viene tomaríamos las uvas en la Puerta del Sol. Es conocido eso de que el año que viene comeremos las uvas en la Puerta del Sol, pero el exilio duró lo que no tenía que haber durado. Por otra parte, también fueron, aparte de México, en América Latina, se concentraron en Chile, fueron también en Santo Domingo, donde fueron núcleos bastante importantes de españoles, sobre todo de jóvenes. Crearon una finca colectiva que se llamaba Santa Clara y empezaron allí a cultivar por los cultivos tropicales de la zona, etc. Pero luego se pudo sacarles porque la situación en Santo Domingo era sumamente delicada y se les llevó a México. También hubo un exilio importante en Argentina y el general Rojo en sí se fue a Bolivia
como profesor de la escuela militar. Otro exilio importante fue el de la Unión Soviética. Allí había ya inicialmente los llamados niños de la guerra, y a eso se añadieron sobre todo dirigentes del Partido Comunista, militares comunistas que pasaron por la Academia Frunze del inicio, la Academia Frunze, la Academia Militar del Ejército Soviético, y también pues jóvenes que habían participado en la educación para ser pilotos. Toda esta emigración pues se situaba en diferentes lugares de la Unión Soviética, pero fundamentalmente en Moscú. También había otro lugar de emigración, que es la gente que salió de la parte centro, de la zona centro que se llamaba, que es la Levante y Extremadura y el Madrid y esa parte, que fueron algunos a África, a Argelia, sobre todo a Orán y en esa zona, y esta gente en las autoridades francesas, que eran las que dominaban Argelia, pues las utilizaron en la construcción de un ferrocarril transahariano que yo creo que jamás se llegó a construir, pero costó la vida de muchos de los refugiados que fueron por allí. En otros lugares también hubo refugiados, pero básicamente pues fueron los que vio. Alguno incluso participó con MacArthur en la guerra, toma de Guadalcanal y de lugares de ese tipo. Entonces, el exilio español, cuando empezó la guerra, el 1 de septiembre del 39, empezó la guerra y el exilio español se incorporó dentro de lo que pudo a la actividad de defensa de la democracia en las zonas donde se desarrollaba la guerra. Previamente, de los campos de concentración de Francia, algunos se habían apuntado en la Legión extranjera. Entonces, otros estaban en compañías de trabajo, que eran utilizadas para fortificar el ejército francés. Cuando empezó la guerra, todos se incorporaron al ejército y los que estaban en la Legión extranjera siguieron con el coronel entonces Leclerc a Francia, a Argelia y a las batallas del norte de África, y a lo que se incorporaron también los que estaban en la zona haciendo el ferrocarril transahariano, creando las brigadas únicamente de españoles dentro de la división Leclerc, que luego tuvieron un protagonismo importante en el desembarco de Francia y en la toma de París, en la liberación de París de los alemanes. La gente que estaba, los refugiados que se habían quedado en los campos, en toda la zona por Toulouse, Perpiñán, etcétera, formaron los movimientos de guerrillas, los maquis, y llegaron a tener 2 generales y mandos de diferente graduación, generales que fueron reconocidos por el general de Gaulle cuando se produjo la liberación en París, y les nombró generales de la reserva francesa y les dio la Croix de Guerre y caballeros de la Legión de Honor, etc. Digo esto porque después me referiré a ello por lo que pasó. Entonces, ¿por qué se incorporaron los refugiados a la guerra, a la Segunda Guerra? Porque era la forma de poder luchar contra el fascismo y poder luchar en contra del régimen fascista de España. Siempre se hacía pensando en que eso era la forma de que cuando se acabase la guerra habría la ayuda correspondiente por el mérito hecho en el campo de batalla por los refugiados españoles para poder liberar al pueblo español.
Pero ocurrió que la guerra se terminó y con todas las peripecias que ocurrieron, pues el régimen de Franco se mantuvo y tanto los gobiernos de Estados Unidos como Francia y como Inglaterra le reconocieron y tuvieron magníficas relaciones con él, ya tratando de machacar, que estaban tratando de machacar la resistencia española y los movimientos que había surgido en España de guerrillas en algunas zonas como Levante, en Asturias, en Galicia, etcétera, que fueron prácticamente acabados porque no había forma de mantenerlos, zonas guerrilleras sin tener ningún apoyo de ningún tipo. Por lo tanto, el premio que recibió o recibimos el exilio español fue el de continuar exiliados. Pero ocurrió también que cuando el gobierno francés de Queuille restableció las relaciones con Franco como homenaje a las relaciones con el caudillo, pues el 7 de septiembre del año 50 hubo una represión total al movimiento comunista español. Hubo detenciones en París, de la que yo fui víctima, hubo detenciones en Toulouse, entre ellos con el hospital que había hecho con la ayuda americana y solidaridad de otros países como nórdicos para atender a mutilados y en general para atender a los españoles refugiados que estaban en esa zona. Detuvo al director, a varios doctores y a todos los que estuvieron por ahí los deportaron a Córcega y a otros los deportaron a Argelia. Eso no se ha conocido, o se ha conocido muy poco, pero hubo más de 200 españoles republicanos que habían hecho la resistencia, que fueron detenidos y deportados por el ejército, por el gobierno francés. Entre ellos, aunque no le consiguieron enganchar o detener, estaba Luis Fernández, que era el nombrado general de la Reserva Francesa por el propio general de Gaulle como jefe del movimiento de maquis que había habido en el sur de Francia. Así es que eso fue el pago de la democracia reaccionaria francesa al exilio español. Por otra parte, los refugiados en México también habían formado una agrupación de militares leales a la República que se pusieron a las órdenes del gobierno mexicano cuando éste declaró la guerra a los nazis. Así pues, el exilio español no recibió más que dificultades y problemas para poder luchar en contra del Franco. Hay que decir que el exilio se dedicaba fundamentalmente en la actividad política a apoyar a la actividad antifranquista de España, que es conocido que varias gentes vinieron a España clandestinamente, por ejemplo, por citar un nombre, Semprún, que es conocido por todos ustedes, y mucha gente más. Algunos fueron detenidos y fusilados, otros pues pasaron largos años en las cárceles, sobre todo en el penal de Burgos. Diré entonces que el exilio español tuvo otra faceta fundamental, que fue, sobre todo en México y en toda América Latina, proceder a sembrar la cultura que había emergido en la República por el movimiento de la institución más
importante que ha habido en la historia de España. Fue divulgado ampliamente en esos países. Luchó contra el fascismo, continuó y actuó sembrando la cultura y el saber hacer de el pueblo y todo lo que había surgido, el movimiento cultural que había surgido dentro de la efímera democracia que se vivió durante la República. Muchas gracias.